Hay decisiones que cambian una vida entera. Un solo segundo, una puerta equivocada, una mirada que no debió cruzarse. Catalina tenía su destino escrito, 19 años, virgen, prometida al hombre más rico de la región. Su futuro estaba sellado con oro y lágrimas. Mateo era solo un guardia, contratado para protegerla, para mantenerla pura hasta el día de su boda. Pero algo sucedió, algo que nadie planeó, algo que no se puede deshacer. Y cuando dos mundos que nunca debieron tocarse se encuentran, cuando el corazón desobedece a la razón, cuando lo prohibido se vuelve irresistible, ¿qué precio están dispuestos a pagar por la libertad? Esta es la historia de un accidente que lo cambió todo. Hacienda San Rafael, México, 1847. El sol apenas asomaba entre las montañas. Catalina despertó con el corazón apretado. 19 años, virgen, prometida. Su destino ya estaba escrito en tinta dorada y lágrimas secas. Hoy llegaría don Ricardo Velázquez, 50 años, viudo, rico, muy rico, su futuro esposo. Las palabras le quemaban en la garganta como veneno dulce. Se levantó de la cama con sábanas de lino blanco, caminó descalza hacia el espejo de marco dorado. Su reflejo le devolvió la mirada. Ojos color miel, llenos de miedo, cabello negro y largo cayendo en ondas sobre sus hombros delicados, piel morena que jamás había conocido el beso de un hombre que ella eligiera. «No puedo más», susurró al cristal frío, pero sí podía, tenía que poder. Su familia lo necesitaba. La hacienda estaba al borde de la ruina. Su padre, don Alejandro Torres, había perdido casi todo en malas inversiones. Don Ricardo era la salvación, el rescate, el precio, y ella era la moneda de cambio. Catalina cerró los ojos. Respiró hondo. Se vistió con un vestido color verde musgo que resaltaba su cintura estrecha, mangas largas de encaje que cubrían sus brazos temblorosos. Afuera, en el patio principal de la hacienda, los caballos relinchaban. Llegaba alguien más. Mateo Ramírez, 28 años, antiguo soldado, ahora guardaespaldas contratado, alto, piel oscura besada por años bajo el sol inclemente, hombros anchos que cargaban historias de guerra y supervivencia, manos grandes y callosas que habían sostenido armas, pero también flores silvestres en su niñez perdida. Ojos negros profundos como pozos sin fondo. Don Ricardo lo había contratado personalmente. «Protegerás a mi futura esposa hasta el día de la boda. Nadie debe tocarla, nadie debe acercarse. Es una joya que debe llegar intacta a mis manos». Mateo había aceptado. Necesitaba el dinero, necesitaba sobrevivir. Pero cuando bajó del caballo y vio la hacienda, algo se movió en su pecho. Un presentimiento, un temblor que no entendía. Catalina observaba desde la ventana de su habitación. Vio al hombre descender con movimientos precisos, seguros, como un felino que conoce cada centímetro de su territorio. Vestía pantalones oscuros, camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos marcados por cicatrices que contaban batallas. No era como los otros criados. Había algo en él, algo salvaje, algo libre. Y Catalina, por primera vez en meses, sintió algo que no era miedo. Sintió curiosidad. Don Alejandro salió a recibirlo con una sonrisa tensa, demasiado amplia para ser genuina. «Bienvenido, Mateo. Don Ricardo habló muy bien de ti». «Estoy aquí para cumplir mi deber, señor», respondió Mateo con voz grave, profunda como trueno lejano. «Mi hija Catalina es delicada, pura. Debes cuidarla como si fuera el más valioso de los tesoros». Mateo asintió. No sabía que ese tesoro tenía corazón, que ese tesoro respiraba, que ese tesoro soñaba con escapar. Esa misma tarde, durante la cena formal, Catalina fue presentada,
Entró al comedor con pasos pequeños, mirada baja, manos entrelazadas frente a su vestido. Todo en ella gritaba sumisión, obediencia, pero Mateo notó algo más. Notó cómo sus dedos temblaban imperceptiblemente. Notó cómo contenía la respiración cuando su padre mencionaba la fecha de la boda. Notó cómo apretaba los labios cuando hablaban de ella como si no estuviera presente. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo don Alejandro con orgullo mercantil. Mateo no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente, más suave. «Es más que eso, señor». Catalina levantó la mirada por primera vez. Sus ojos color miel encontraron los ojos negros de Mateo. Y en ese instante, en ese silencio cargado de electricidad, algo imposible comenzó a despertar, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, algo prohibido, algo que los destruiría o los salvaría. El destino acababa de cambiar de rumbo, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que vendría. 3 días después, don Ricardo Velázquez llegó a la hacienda San Rafael en un carruaje negro tirado por 4 caballos blancos. El polvo del camino se elevaba como un presagio detrás de las ruedas mientras el vehículo avanzaba por el sendero de piedras que conducía a la entrada principal. Catalina observaba desde el balcón del segundo piso, oculta parcialmente detrás de las cortinas de encaje color marfil. Su corazón latía con fuerza descontrolada, como un pájaro golpeándose contra las rejas de su propia jaula. Cuando don Ricardo descendió del carruaje, Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Él era exactamente lo que esperaba, y eso era lo más aterrador. Alto, pero encorvado por los años. Cabello gris peinado hacia atrás con aceite perfumado. Bigote abundante, traje negro impecable con chaleco de seda bordada en hilos dorados. Bastón con empuñadura de plata que golpeaba el suelo con cada paso, marcando su dominio, su poder, su derecho sobre todo lo que lo rodeaba, incluida ella. «Mi querida Catalina», llamó con voz ronca cuando ella bajó las escaleras, obligada por la mirada severa de su padre. Don Ricardo tomó su mano con dedos fríos, secos, como papel antiguo. La besó con labios húmedos que la hicieron estremecerse de repulsión. «Eres aún más hermosa de lo que recordaba. Serás la envidia de toda la región cuando seas mi esposa». Catalina forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es un honor, don Ricardo». Las palabras le sabían a ceniza en la boca. Durante el almuerzo, don Ricardo habló sin parar. Habló de sus propiedades en la Ciudad de México, de sus negocios de exportación, de las joyas que le compraría, del vestido de novia que mandaría a hacer con los mejores sastres de Europa. Nunca preguntó qué pensaba ella, qué sentía, qué deseaba. Porque para don Ricardo, Catalina no era una persona, era una adquisición, una posesión, un objeto hermoso para exhibir en su colección de riquezas. Mateo permanecía de pie junto a la pared del comedor, en posición de guardia. Sus ojos no se apartaban de Catalina, estudiando cada microexpresión de su rostro cuando don Ricardo hablaba. Vio cómo ella tragaba saliva con dificultad. Vio cómo sus nudillos se tornaban blancos al apretar la servilleta bajo la mesa. Vio cómo su respiración se aceleraba cuando don Ricardo colocaba su mano sobre la de ella, y algo se encendió dentro de Mateo, algo peligroso, rabia. Esa tarde, don Ricardo inspeccionó la hacienda como quien inspecciona una propiedad que está a punto de comprar, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, comprando una familia entera con su matrimonio. «Mateo», llamó don Ricardo con tono autoritario. «Camina con nosotros». Mateo obedeció, manteniéndose 2 pasos atrás, mientras don Ricardo paseaba del brazo de Catalina por los jardines de la hacienda. «Dime, querida», dijo don Ricardo, «¿sabes bordar?»
¿Tocar el piano? Sí, señor, respondió Catalina con voz apenas audible. Excelente. Mis invitados esperarán entretenimiento apropiado en las reuniones sociales. También espero que me des hijos, al menos 3 varones para continuar mi legado. Catalina sintió náuseas. Don Ricardo continuó ajeno a su incomodidad. Por supuesto, después del matrimonio no necesitarás preocuparte por nada. Yo tomaré todas las decisiones importantes. Una mujer no debe cargar con esos pesos. Tu única responsabilidad será ser hermosa, obediente y fértil. Mateo apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes rechinaron. Catalina levantó la mirada hacia atrás, buscando instintivamente los ojos de Mateo, y cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso, una complicidad que no debería existir. Esa noche, después de que don Ricardo partiera hacia su posada en el pueblo cercano, Catalina se escapó al jardín. Necesitaba aire, necesitaba respirar sin sentir que se ahogaba. La luna llena bañaba las flores de bugambilia con luz plateada. El aroma de jazmín flotaba en la brisa nocturna. Catalina se sentó en la fuente de piedra del centro del jardín, hundiendo sus dedos en el agua fría. «No debería estar aquí afuera sola, señorita», dijo una voz grave detrás de ella. Catalina se sobresaltó y giró rápidamente. Mateo emergía de las sombras, caminando hacia ella con pasos silenciosos. «Yo necesitaba aire», se defendió Catalina, poniéndose de pie. «Lo sé», respondió Mateo con suavidad inesperada. «Lo vi en su rostro durante la cena». Hubo un silencio cargado de palabras no dichas. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para don Ricardo?», preguntó Catalina buscando desesperadamente una conversación, cualquier cosa para llenar el vacío entre ellos. «2 semanas. Me contrató específicamente para protegerla hasta la boda». «¿Y después?». Mateo guardó silencio por un momento. «Después mi trabajo habrá terminado». Catalina sintió una opresión extraña en el pecho ante esas palabras. «Debe ser liberador», susurró ella. «Poder irse cuando quiera, poder elegir». Mateo la estudió con intensidad. «¿Y usted, señorita? ¿Esto es lo que elige?». La pregunta cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Catalina abrió la boca para responder, para decir la mentira apropiada, la respuesta esperada, pero no pudo. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. «No», susurró con voz quebrada. «Pero no tengo opción». Y en ese momento, bajo la luna llena, Mateo supo que estaba en peligro, porque ya no veía a la mujer que debía proteger como una simple misión. La veía como lo que realmente era, una prisionera en su propia vida, y él conocía demasiado bien lo que significaba la prisión. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tensa. Mateo seguía a Catalina como una sombra protectora, siempre presente, pero manteniendo la distancia apropiada. Ella sentía su presencia constante, y eso le producía una mezcla extraña de confort y nerviosismo que no entendía. Era el 5.º día cuando todo cambió. La mañana había amanecido especialmente calurosa. El sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre la hacienda, haciendo que el aire vibrara con ondas de calor. Mateo había pasado toda la mañana ayudando a reparar una cerca en el límite norte de la propiedad, trabajo que normalmente no le correspondía, pero don Alejandro había pedido ayuda y Mateo nunca rechazaba el trabajo honesto. Sudor corría por su frente, por su cuello, empapando su camisa blanca hasta hacerla transparente contra su piel oscura. La tierra se le pegaba a los antebrazos, mezclándose con el sudor. Cada músculo de su cuerpo ardía por el esfuerzo bajo el sol implacable. Cuando finalmente terminó cerca de las 3 de la tarde, lo único que deseaba era agua fría y limpiar la suciedad de su cuerpo. Le habían asignado una habitación pequeña en el ala de servicio, con una tina de cobre que los otros criados llenaban con agua del pozo.
Ese día, Mateo decidió llenar la tina él mismo, cargando cubetas de agua que vertía con urgencia, necesitado de sumergirse en algo que aliviara el calor que lo consumía. La habitación era modesta, paredes de adobe blanco, una ventana pequeña que dejaba entrar luz filtrada, la tina de cobre en el centro, una mesa con jarra y palangana, una cama estrecha en la esquina. Mateo cerró la puerta, pero no pasó el pestillo. Un error que cambiaría todo. Se quitó la camisa empapada, dejando al descubierto un torso esculpido por años de trabajo físico y entrenamiento militar. Cicatrices cruzaban su piel como mapas de batallas pasadas. Una línea larga en el costado izquierdo de una herida de bayoneta. Marcas pequeñas de metralla en el hombro derecho, una quemadura antigua en las costillas. Cada marca contaba una historia de supervivencia. Se desató el pantalón dejándolo caer al suelo, quedando solo con un paño blanco enrollado alrededor de su cintura. Se acercó a la tina. Probó la temperatura del agua con los dedos. Perfecta. Se quitó el paño final y se sumergió en el agua con un suspiro de alivio profundo. El líquido fresco abrazó su cuerpo caliente, lavando el polvo, el sudor, la tensión acumulada. Cerró los ojos. Dejó que su cabeza cayera hacia atrás contra el borde de cobre. Por un momento, permitió que su mente vagara, y sin poder evitarlo pensó en ella, en Catalina, en sus ojos color miel llenos de tristeza contenida, en cómo su voz temblaba cuando hablaba con don Ricardo, en cómo sus manos se crispaban cuando nadie miraba, en cómo lo había mirado esa noche en el jardín, como si él fuera la única persona que realmente la veía. Mateo sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos peligrosos. No podía, no debía. Ella estaba prohibida. Era la prometida de su empleador. Era de un mundo completamente diferente al suyo, pero el corazón no entiende de lógica. En ese preciso instante, Catalina caminaba por el pasillo del ala de servicio. Necesitaba hablar con Rosa, la cocinera principal, sobre el menú para la visita de don Ricardo la siguiente semana. Normalmente enviaba a una sirvienta, pero ese día había querido escapar de su habitación, de las paredes que se cerraban sobre ella como una tumba. Llevaba un vestido color azul cielo, con mangas cortas, el cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro. Caminaba distraída, pensando en cómo podría retrasar la boda, en qué excusa podría inventar. No estaba prestando atención cuando llegó a la puerta que creía era la despensa. Giró la manija, empujó, la puerta se abrió, y entonces el mundo se detuvo. Catalina vio primero el vapor que subía de la tina, luego la piel morena brillando con gotas de agua, luego los hombros anchos. Luego el torso musculoso con cicatrices que parecían escritura antigua en un idioma que no conocía. Y luego sus ojos subieron y encontraron los ojos de Mateo. Él estaba medio incorporado en la tina, sorprendido, con agua cayendo en cascadas por su pecho. Sus miradas se clavaron una en la otra. Catalina sintió que el aire desaparecía de la habitación. Su corazón explotó en un galope descontrolado. Un calor diferente al del sol subió por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Nunca había visto a un hombre así. Nunca había visto tanta piel, tanta fuerza, tanta belleza salvaje. Yo tartamudeó, incapaz de formar palabras coherentes. Mateo reaccionó primero. Se hundió más en el agua, cubriendo su cuerpo lo mejor que pudo, pero sin apartar los ojos de ella. «Señorita Catalina», dijo con voz ronca, tensa. «Lo siento», exclamó ella finalmente. «Lo siento mucho. Yo creí que era, no sabía que usted, pero no se movía». Sus pies parecían clavados al suelo de madera. Sus ojos no podían apartarse de él. Mateo vio algo en su mirada que lo atravesó como un rayo. No era solo vergüenza, no era solo sorpresa. Había fascinación, curiosidad, algo más profundo y peligroso.
Debería irse, señorita, dijo Mateo con voz tensa, cada palabra un esfuerzo de control. Sí, susurró Catalina, sí, debería. Pero pasaron 3 segundos más antes de que pudiera moverse. 3 segundos en los que sus ojos recorrieron las gotas de agua deslizándose por el pecho de Mateo. 3 segundos en los que algo despertó dentro de ella, algo que había estado dormido toda su vida. Deseo. Finalmente, Catalina retrocedió bruscamente, casi tropezando con sus propias faldas. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella del otro lado, con el corazón golpeando su pecho con tanta fuerza que pensó que podría romperse. Se llevó las manos a las mejillas ardiendo. «Dios mío», susurró para sí misma, «¿qué he hecho?». Del otro lado de la puerta, Mateo permanecía en la tina, completamente inmóvil. El agua se había enfriado alrededor de su cuerpo, pero él ardía por dentro. La imagen de Catalina en la puerta, con los ojos abiertos de sorpresa, los labios entreabiertos, las mejillas sonrojadas, estaba grabada a fuego en su mente. Y Mateo supo, con una certeza absoluta y aterradora, que ese momento lo había cambiado todo, porque ya no podía fingir indiferencia. Ya no podía pretender que ella era solo su deber. Algo había nacido entre ellos en ese instante, de ojos encontrados y respiraciones contenidas. Algo prohibido, algo imposible, algo inevitable. Los 3 días siguientes fueron una tortura exquisita. Catalina evitaba a Mateo con todas sus fuerzas, desviando la mirada cada vez que sus caminos se cruzaban en los pasillos de la hacienda. Pero mientras más intentaba no pensar en él, más su mente regresaba obsesivamente a ese momento, a su piel morena brillando con agua, a las cicatrices que contaban historias de dolor y supervivencia, a la forma en que sus músculos se tensaron cuando la vio, a cómo sus ojos negros la habían mirado con una intensidad que la quemaba desde adentro. Por las noches, acostada en su cama con dosel, Catalina se descubría tocando sus propios labios, preguntándose cosas que una señorita virgen y prometida no debería preguntarse. ¿Cómo sería tocar esa piel? ¿Cómo se sentiría trazar con sus dedos el mapa de esas cicatrices? ¿Qué historias le contarían si pudiera preguntarle? Se sentía culpable por esos pensamientos. Se sentía avergonzada. Pero no podía detenerlos. Mateo, por su parte, tampoco podía olvidar. Continuaba cumpliendo su deber de protegerla, siguiéndola a distancia prudente cuando salía a caminar por los jardines, cuando iba al pueblo con su dama de compañía, cuando recibía visitas de otras familias. Pero ahora cada momento cerca de ella era una prueba de fuego. Podía oler el aroma de lavanda que usaba en su cabello. Podía escuchar el susurro de sus faldas cuando caminaba. Podía ver cómo mordía nerviosamente su labio inferior cuando estaba pensativa. Y cada uno de esos detalles lo destrozaba un poco más, porque sabía que nunca podría tenerla. El 4.º día después del accidente, ocurrió el primer encuentro real. Catalina estaba en la biblioteca de la hacienda, un espacio pequeño, pero lleno de libros que su abuelo había coleccionado durante toda su vida. Era su refugio secreto, el único lugar donde podía escapar, aunque fuera con la imaginación. Estaba buscando un libro en las estanterías superiores, de puntillas, estirando el brazo lo más que podía. Llevaba un vestido color marfil que hacía resaltar el tono dorado de su piel, el cabello suelto cayendo en ondas por su espalda. «Permítame, señorita», dijo una voz grave detrás de ella. Catalina se sobresaltó y giró. Mateo estaba a pocos pasos, con una expresión indescifrable en el rostro. «Yo puedo sola», respondió Catalina, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. «El libro está muy alto, podría lastimarse», insistió Mateo, dando un paso más cerca. Sus ojos se encontraron, y por un momento ninguno de los dos pudo respirar. Mateo extendió el brazo por encima de ella,
rozando apenas su hombro, y tomó el libro que Catalina había estado intentando alcanzar. Su cercanía era abrumadora. Catalina podía sentir el calor de su cuerpo, podía oler el aroma de jabón y madera que emanaba de su piel. Orgullo y prejuicio, leyó Mateo el título mirando la portada gastada. ¿Le gusta leer novelas románticas, señorita? Catalina levantó la barbilla con un destello de rebeldía en sus ojos. Me gusta leer sobre personas que eligen su propio destino. Mateo le entregó el libro, sus dedos rozándose brevemente. Ese contacto mínimo envió una descarga eléctrica a través de ambos. ¿Y usted, Mateo?, preguntó Catalina de repente, sorprendiéndose a sí misma por usar su nombre. ¿Lee? Mateo sonrió levemente, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Aprendí a leer en el ejército. Un capitán me enseñó. Decía que un hombre que lee es un hombre que puede pensar por sí mismo. Tiene razón, susurró Catalina. Hubo un silencio cargado entre ellos. Mateo sabía que debía irse, que cada segundo adicional en esa habitación era un peligro, pero sus pies no se movían. Señorita Catalina, sobre lo que pasó el otro día. No, lo interrumpió ella rápidamente, bajando la mirada. No hablemos de eso. Fue un accidente, un error. No significa nada. ¿No significa nada?, repitió Mateo con voz baja, casi un susurro. Catalina levantó la mirada nuevamente. Sus ojos color miel brillaban con lágrimas contenidas. No puede significar nada, Mateo. Usted lo sabe. Mateo asintió lentamente, aunque algo se rompió dentro de él con esas palabras. Tiene razón, señorita. Discúlpeme. Se dio media vuelta para irse, pero la voz de Catalina lo detuvo. Mateo, espere. Él se detuvo, sin girarse completamente. ¿Sí, señorita? Las cicatrices que vi en su... Catalina se sonrojó intensamente. ¿Duelen todavía? Mateo permaneció inmóvil por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba ronca, cargada de emoción. Las del cuerpo no, las del alma. Esas nunca dejan de doler, señorita. Y salió de la biblioteca antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera ver las lágrimas que él también estaba conteniendo. Catalina se quedó sola, abrazando el libro contra su pecho, sintiendo cómo las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas, porque entendía perfectamente lo que él quería decir. Ella también cargaba cicatrices invisibles. Esa noche, durante la cena, don Alejandro anunció que don Ricardo visitaría la hacienda en 2 días para discutir los detalles finales de la boda. La fecha está confirmada, dijo con una sonrisa forzada. Dentro de 1 mes, Catalina, serás la esposa de don Ricardo. Catalina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. 1 mes. Solo le quedaba 1 mes de libertad. Levantó la mirada instintivamente hacia donde Mateo permanecía de pie junto a la pared, en su posición habitual de guardia. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartida había desesperación, dolor y algo más peligroso, deseo prohibido que ambos sabían que no podían permitirse sentir. Los días siguientes, los encuentros accidentales comenzaron a multiplicarse. Catalina en el jardín, exactamente a la hora que Mateo hacía su ronda de vigilancia. Mateo en el establo, justo cuando Catalina iba a visitar su caballo favorito. Conversaciones breves, miradas prolongadas, sonrisas secretas. Un día, mientras Catalina alimentaba a su caballo con zanahorias, Mateo se acercó. «Es hermoso», comentó, acariciando el cuello del animal color castaño. «Se llama Libertad», dijo Catalina con voz suave, «porque cuando lo monto, por un momento puedo olvidar». «¿Olvidar qué?». Catalina lo miró directamente a los ojos. «Que soy una prisionera». Mateo tragó saliva con dificultad. «Entonces tenemos algo en común, señorita. Yo también fui prisionero una vez».
en la guerra. ¿Cómo escapó? No escapé. Sobreviví. Esperé. Y cuando llegó el momento correcto, luché por mi libertad. Catalina sintió que esas palabras encerraban un mensaje oculto, una lección que él intentaba enseñarle. ¿Y valió la pena? ¿El precio de la libertad? Mateo la miró con una intensidad que la hizo temblar. Siempre vale la pena, señorita, siempre. Sus rostros estaban más cerca ahora. Podían sentir las respiraciones del otro. El mundo alrededor había desaparecido. Si alguno de los dos se moviera solo un centímetro más... «Señorita Catalina», gritó la voz de su dama de compañía desde la casa. «Su padre la busca». El hechizo se rompió. Catalina retrocedió rápidamente, con el corazón latiendo descontroladamente. «Debo irme», susurró. «Sí», respondió Mateo con voz tensa, pero ninguno de los dos se movió por 3 segundos más, bebiendo la imagen del otro, memorizando cada detalle como si fuera la última vez. Porque ambos sabían la verdad que no se atrevían a decir en voz alta, se estaban enamorando. Y ese amor los destruiría a ambos. La lluvia golpeaba con fuerza el tejado de la hacienda esa noche. Relámpagos iluminaban el cielo oscuro, seguidos de truenos que hacían temblar las ventanas. El viento aullaba entre los árboles del jardín como almas en pena. Catalina no podía dormir. Había pasado toda la tarde con don Ricardo, quien había llegado esa mañana con regalos ostentosos. Un collar de perlas que pesaba en su cuello como una cadena, aretes de diamantes que le pinchaban las orejas como alfileres de tortura. Durante el almuerzo, él había descrito con detalle escalofriante cómo sería su vida matrimonial. Las fiestas a las que asistirían, la ropa que ella vestiría, las horas exactas en que debería estar disponible para él, los deberes maritales que cumpliría sin quejarse. Una esposa obediente es una esposa feliz, había dicho con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Catalina había sonreído, asentido, jugado su papel de muñeca perfecta, pero por dentro estaba gritando. Ahora, pasada la medianoche, se levantó de la cama sin poder soportar más el encierro de su habitación. Se puso una bata color blanco sobre su camisón de dormir, descalza, y salió al pasillo silencioso. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba escapar, aunque fuera por unos minutos. Sus pasos la llevaron, casi por voluntad propia, hacia la biblioteca. Pero cuando empujó la puerta, no estaba vacía. Mateo estaba allí, de pie frente a la ventana, mirando la tormenta. Llevaba solo pantalones oscuros y una camisa blanca abierta en el cuello, el cabello ligeramente húmedo como si acabara de lavarse. Se giró cuando escuchó la puerta. «Señorita Catalina», dijo con sorpresa, «no debería estar aquí a esta hora». «Ni usted», respondió ella, cerrando la puerta detrás de sí. Hubo un silencio tenso, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. No podía dormir, confesó Catalina finalmente, abrazándose a sí misma. «Yo tampoco», admitió Mateo. Se miraron a través de la habitación débilmente iluminada por una vela que Mateo había encendido. «¿En qué piensa cuando no puede dormir?», preguntó Catalina dando un paso más cerca. Mateo vaciló. Luego decidió responder con honestidad. «En cosas que no debería pensar». «¿Cómo cuáles?» «Como lo injusto que es este mundo, como lo diferente que podría ser todo si las circunstancias fueran otras». Catalina dio otro paso. «Cuénteme sobre usted, Mateo, de verdad, no como guardia, como persona». Mateo la estudió por un largo momento, y algo dentro de él cedió. Estaba cansado de mantener las paredes levantadas, cansado de fingir. «Nací en un pueblo pequeño cerca de Veracruz», comenzó con voz baja. «Mi madre era sirvienta en una plantación. Mi padre nunca lo conocí.
Cuando tenía 10 años, mi madre murió de fiebre. Me quedé solo. Aprendí a sobrevivir haciendo cualquier trabajo que encontrara. A los 17 me alisté en el ejército porque no tenía otra opción. Peleé en batallas que no entendía, por causas que no eran mías. Vi a hombres morir. Maté para no morir. Y cuando finalmente terminó, cuando regresé, no quedaba nada del niño que había sido. Su voz se quebró ligeramente en la última frase. Catalina tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento mucho», susurró. «No tiene por qué sentirlo, señorita. No es su culpa. Así es la vida para personas como yo». «No», dijo Catalina con firmeza inesperada. «No debería ser así. No es justo». Mateo sonrió tristemente. «El mundo no es justo, señorita. Usted está aprendiendo eso ahora». Catalina cerró la distancia entre ellos hasta que estuvieron a solo un paso de distancia. «Tengo miedo, Mateo», confesó con voz quebrada. «Tengo tanto miedo de lo que viene, de convertirme en su esposa, de perderme a mí misma, de vivir una vida que odio cada día hasta que muera». Mateo cerró los ojos, luchando contra el impulso de tocarla, de consolarla. «Es fuerte, señorita Catalina, más fuerte de lo que cree. No me siento fuerte, me siento rota. Todos estamos rotos de alguna manera», dijo Mateo, abriendo los ojos para mirarla. «Pero a veces las piezas rotas se pueden recomponer de maneras más hermosas que el original». Catalina levantó la mano lentamente, temblorosa, y antes de que pudiera detenerse, tocó el rostro de Mateo. Sus dedos rozaron su mejilla con la suavidad de una pluma. Mateo se quedó completamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper la magia peligrosa del momento. «Nadie me había hablado antes como usted me habla», susurró Catalina. «Como si importara, como si fuera más que un objeto decorativo». «Usted importa», dijo Mateo con voz ronca e intensa. «Importa más de lo que debería». Sus ojos se encontraron, y en ese instante ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no había retorno. «Mateo, yo siento cosas que no entiendo», confesó Catalina, su mano aún en su mejilla. «Cuando lo veo, mi corazón late tan rápido que pienso que va a explotar. Cuando usted habla, quiero escuchar cada palabra como si fuera poesía. Cuando está cerca, el mundo desaparece y solo existe usted». «Señorita, no debería decir esas cosas», susurró Mateo, aunque su propia mano se levantaba para cubrirla de ella sobre su mejilla. «¿Por qué no? Es la verdad. Por primera vez en mi vida, estoy diciendo la verdad completa, porque esa verdad nos destruirá a ambos». «Entonces ya estoy destruida», dijo Catalina, «porque no puedo dejar de sentirlo». Un trueno sacudió la hacienda tan fuerte que la vela parpadeó. «Yo tampoco puedo», confesó Mateo finalmente con voz quebrada. «Desde el momento en que la vi, supe que estaba perdido. Intenté luchar contra esto, intenté mantener la distancia, pero usted se metió dentro de mi corazón sin pedir permiso». Lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos ahora. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Catalina desesperadamente. «No lo sé», respondió Mateo con honestidad brutal. «Solo sé que en un mes se casará con don Ricardo, y yo tendré que ver cómo se la llevan, y morirá algo dentro de mí ese día». Catalina negó con la cabeza violentamente. «No puedo casarme con él. No después de esto. No después de sentir algo real por primera vez en mi vida». «No tiene opción», dijo Mateo, aunque las palabras le quemaban la garganta. «Su familia...» «¡Oh! ¡Al diablo mi familia!», exclamó Catalina con una fuerza que la sorprendió a sí misma. «¿Y qué hay de mí? ¿De lo que yo quiero? ¿De mi felicidad?». Mateo la tomó suavemente por los hombros. «Escúcheme. Si hubiera alguna manera, si yo pudiera ofrecerle algo... Pero no soy nadie, Catalina.
No tengo dinero, no tengo tierra, no tengo nada que darle excepto lo único que quiero, lo interrumpió Catalina, mirándolo directamente a los ojos. Usted, completo, con todas sus cicatrices, con toda su historia, con todo lo que es. Mateo sintió que el mundo se detenía. Está diciéndome que... Estoy diciendo que me he enamorado de usted, Mateo Ramírez, declaró Catalina con voz firme a pesar de las lágrimas. Completamente, irrevocablemente. Y no sé qué hacer con eso, pero necesitaba que lo supiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, Mateo hizo algo que había estado deseando hacer durante semanas. Tomó el rostro de Catalina entre sus manos callosas y presionó su frente contra la de ella, cerrando los ojos, respirando el mismo aire que ella respiraba. Yo también me he enamorado de usted, susurró contra sus labios. Dios me ayude, pero es la verdad. Usted es lo primero hermoso y puro que he tenido en mi vida, y la estoy arruinando con mis sentimientos egoístas. No me está arruinando, sollozó Catalina. Me está salvando. Se quedaron así, frente contra frente, respiraciones entrelazadas, corazones latiendo al unísono, mientras la tormenta rugía afuera. No se besaron. Ese último límite aún no lo cruzaban. Pero en ese abrazo de almas, en esa confesión de amor imposible, se entregaron el uno al otro de una manera más íntima que cualquier beso. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que todo había cambiado. Encontraré una manera, prometió Mateo. No sé cómo, pero encontraré una manera de que esto funcione. ¿Me lo promete? Se lo prometo con mi vida. Y en ese momento, bajo el rugido de truenos y el llanto de la lluvia, nació una esperanza tan frágil como peligrosa. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Don Ricardo permanecía en la hacienda, preparando cada detalle de la boda con la meticulosidad de un general, planeando una campaña militar. Quería que todo fuera perfecto, que toda la región hablara del evento más suntuoso que habían visto. Mientras tanto, Catalina y Mateo robaban momentos, miradas cargadas de significado durante las cenas, roces accidentales de dedos cuando nadie miraba, conversaciones breves en pasillos vacíos que decían más con silencios que con palabras. Una mañana, Catalina salió a caminar por los jardines antes del amanecer, cuando el rocío aún cubría las flores como lágrimas de cristal. Sabía que Mateo estaría haciendo su ronda de vigilancia. Lo encontró junto a la fuente, mirando el agua que brotaba del centro como si contuviera respuestas a preguntas que no se atrevía a hacer. «Buenos días», susurró ella, acercándose sin hacer ruido. Mateo se giró, y su rostro se iluminó al verla de una manera que hacía que el corazón de Catalina se derritiera. «Buenos días, señorita, madruga hoy». «No podía dormir. Soñé con...» Se detuvo, sonrojándose. «¿Con qué?», preguntó Mateo, dando un paso más cerca. «Con libertad», respondió ella, levantando la barbilla con ese destello de valentía que él tanto admiraba. «Con correr, con elegir mi propio camino». «Algún día lo hará», dijo Mateo con convicción. «Se lo prometo». Catalina tomó su mano. Un gesto audaz que los hubiera destruido si alguien los viera. «¿Vendrá conmigo? Cuando ese día llegue, ¿estará ahí?» Mateo entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo la suavidad de su piel contra sus callos. «Iría al fin del mundo con usted». El momento fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose. Se separaron rápidamente, justo cuando apareció uno de los jardineros. Pero ese instante robado les dio fuerza para sobrevivir otro día. Sin embargo, los momentos de dicha eran cada vez más arriesgados. Una tarde, mientras don Ricardo revisaba cuentas con don Alejandro en el estudio, Catalina escapó a la biblioteca.
Mateo la siguió, cumpliendo su deber de protegerla, pero cuando entró y cerró la puerta detrás de sí, ambos sabían que la excusa era débil. «No deberíamos estar aquí solos», dijo Mateo, aunque no hizo ademán de irse. «Lo sé», respondió Catalina, caminando hacia él. «Pero estoy cansada de hacer lo que debería. Toda mi vida he hecho lo que otros esperan». «Catalina». Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin el señorita, y sonaba como una oración en sus labios. «Dígamelo otra vez», pidió ella. «Dígame que esto es real, que no estoy loca por sentir lo que siento». Mateo la tomó de las manos, mirándola con una intensidad que la quemaba. «Es real, tan real como el aire que respiramos. Y no está loca. Yo soy el loco por enamorarme de alguien que nunca podré tener». «Sí puede tenerme», insistió Catalina. «Soy suya, Mateo. Mi corazón, mi alma, cada pensamiento, todo le pertenece». Las palabras de Catalina rompieron la última resistencia de Mateo. La acercó hacia él, sus rostros a centímetros de distancia. Podía ver cada pequeña mota dorada en sus ojos color miel. Podía contar cada pestaña. Podía sentir su respiración entrecortada mezclándose con la suya. «Si la beso ahora», susurró Mateo con voz ronca, «no habrá vuelta atrás». «Entonces béseme», respondió Catalina, cerrando los ojos. «Por favor, Mateo, béseme antes de que me vuelva loca». Mateo inclinó su cabeza lentamente, saboreando cada milímetro que se acortaba entre ellos. Sus labios estaban a punto de tocarse cuando... «¡Catalina!», rugió la voz de don Ricardo desde el pasillo. Se separaron tan rápido que Catalina casi tropezó. Mateo dio 3 pasos atrás, retomando su postura de guardia profesional, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. La puerta se abrió violentamente. Don Ricardo entró con el rostro rojo de furia. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, mirando sospechosamente entre Catalina y Mateo. «Yo vine a buscar un libro», tartamudeó Catalina. Mateo solo cumplía su deber de vigilarme. Don Ricardo estudió la escena con ojos entrecerrados. El aire en la habitación estaba cargado, demasiado denso para ser inocente. «¿Es eso cierto?», preguntó a Mateo con tono amenazador. «Sí, señor», respondió Mateo con voz firme, sosteniendo la mirada de don Ricardo sin pestañear. «La señorita no debe estar sin supervisión. Es mi deber protegerla». Don Ricardo caminó lentamente hacia Mateo, tan cerca que podía sentir su aliento con olor a tabaco. «Tu deber es vigilarla, no estar encerrado con ella en habitaciones vacías. ¿Entiendes la diferencia?». «Perfectamente, señor». «Bien, porque si vuelvo a encontrar algo inapropiado, te despediré sin paga y te haré azotar públicamente. ¿He sido suficientemente claro?». Una vena palpitaba en la sien de Mateo, pero mantuvo la compostura. «Cristalino, señor». Don Ricardo se giró hacia Catalina, quien temblaba visiblemente. «Y tú, querida», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, «debes tener más cuidado con las apariencias. Después de todo, pronto serás mi esposa. No puedo permitir que la gente murmure». «Lo siento, don Ricardo», susurró Catalina, bajando la mirada con odio hirviendo en su interior. «Ven, tenemos que revisar las telas para tu vestido de novia». La tomó del brazo con fuerza, marcando su piel con dedos que apretaban demasiado, y la sacó de la biblioteca. Mateo se quedó solo, con las manos convertidas en puños apretados, temblando de rabia contenida. Casi los habían descubierto, y la próxima vez quizás no tendrían tanta suerte. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su pequeña habitación, sintiendo las paredes cerrarse sobre él. Un golpe suave en su puerta lo sobresaltó. Abrió con precaución y casi dejó de respirar.
Era Catalina, cubierta con una capa oscura, el cabello suelto, descalza. ¿Está loca?, susurró Mateo mirando nerviosamente el pasillo. Si alguien la ve... No me importa, dijo ella, entrando y cerrando la puerta detrás de sí. Necesitaba verlo. Catalina, esto es demasiado peligroso. Todo es peligroso ahora, lo interrumpió ella. ¿No lo entiende? Don Ricardo sospecha. Mi padre está desesperado por el dinero. La boda es en 3 semanas. El tiempo se nos acaba. Mateo la tomó por los hombros, mirándola con desesperación. Lo sé, créame que lo sé. Cada noche me desvelo pensando en cómo sacarnos de esto. ¿Ya ha encontrado una solución? El silencio fue respuesta suficiente. Catalina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces, esto es imposible. Nos hemos enamorado en el momento equivocado, en las circunstancias equivocadas. No, dijo Mateo con fiereza. No diga eso. El amor nunca es equivocado. Las circunstancias son equivocadas, pero lo que sentimos, eso es lo único verdadero en todo este caos. Catalina se lanzó a sus brazos, sollozando contra su pecho. Mateo la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla del mundo cruel que los separaba, hundiendo su rostro en su cabello que olía a lavanda. «Huiremos», susurró Mateo de repente. «Lo he estado pensando. La noche antes de la boda. Tomaremos caballos y huiremos. Iremos al norte, cruzaremos la frontera si es necesario». Catalina levantó el rostro con esperanza brillando en sus ojos entre las lágrimas. ¿De verdad haría eso? ¿Renunciaría a todo? No tengo nada que renunciar excepto una vida vacía, respondió Mateo. Y ganaría todo, usted. Pero mi familia perderán el dinero de don Ricardo, la hacienda. Su felicidad vale más que cualquier hacienda, insistió Mateo. ¿O prefiere vivir miserable solo para salvar propiedades? Catalina sabía que él tenía razón, pero el peso de la culpa era abrumador. «Necesito pensarlo», susurró. «Es mucho. Lo sé, y no la presionaré. Pero sepa que mi oferta está ahí. Cuando esté lista, solo dígame que sí, y la sacaré de aquí». Se miraron a los ojos, y en ese instante, Catalina tomó una decisión que cambiaría todo. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de Mateo. Fue un beso torpe al principio, inexperto, la primera vez de Catalina. Pero Mateo respondió con una ternura que la hizo derretirse, profundizando el beso lentamente, enseñándole, saboreando cada segundo de ese momento robado. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Mi respuesta es sí», susurró Catalina contra sus labios. «Huiré con usted. No sé cómo, no sé cuándo exactamente, pero sí. 1000 veces sí». Y en ese beso prohibido sellaron un pacto que los salvaría o los destruiría. El tiempo diría cuál. Los días que siguieron fueron una mezcla torturante de esperanza y terror. Catalina y Mateo planeaban en secreto. Él escondía provisiones poco a poco, algo de dinero que había ahorrado, mantas, comida que no se echaría a perder. Ella juntaba sus pocas pertenencias valiosas que podrían vender: un broche de oro de su abuela, aretes de plata, un reloj de bolsillo. Decidieron que huirían 2 noches antes de la boda, cuando la vigilancia estuviera enfocada en los preparativos finales y nadie esperara que Catalina hiciera algo desesperado. Pero mantener la farsa se volvía cada vez más difícil. Don Ricardo había aumentado su presencia en la hacienda, prácticamente viviendo allí. Sus ojos fríos seguían a Catalina constantemente, y ella sentía que podía ver a través de sus sonrisas falsas. Una tarde, 10 días antes de la boda, don Ricardo pidió hablar con Catalina a solas en el jardín. Mateo tuvo que verlos alejarse, impotente, cada fibra de su ser gritándole que la protegiera. «Camina conmigo, querida», dijo don Ricardo,
tomándola del brazo con firmeza posesiva. Catalina obedeció, sintiendo náuseas con cada paso. «He notado algo extraño últimamente», comenzó don Ricardo con voz engañosamente suave. «Pareces distante, distraída, como si tu mente estuviera en otro lugar». «Solo son los nervios de la boda, mi señor», mintió Catalina, forzando una sonrisa. «¿Nervios?». Don Ricardo se detuvo y la giró para mirarlo de frente. «¿O es otra cosa?». El corazón de Catalina se detuvo. «No entiendo a qué se refiere». Don Ricardo la estudió con ojos entrecerrados. «Ese guardia, Mateo, pasa mucho tiempo cerca de ti. Es su trabajo protegerme. Usted mismo lo contrató». «Sí, pero hay una diferencia entre proteger y...». Dejó la frase colgando amenazadoramente en el aire. «No hay nada inapropiado», insistió Catalina, aunque su voz tembló ligeramente. Don Ricardo se acercó más, tan cerca que ella podía ver las venas rojas en sus ojos. «Escúchame bien, Catalina. Serás mi esposa, mi propiedad, y no toleraré ninguna deshonra. Si descubro que ha habido algo entre tú y ese peón, no hay nada», repitió Catalina con más firmeza, levantando la barbilla con valentía que no sentía. Don Ricardo la tomó del mentón con fuerza, apretando hasta que dolió. «Más te vale que sea verdad, porque si me engañas, no solo tú sufrirás las consecuencias. Ese guardia... Bueno, los accidentes pasan, especialmente a hombres sin familia, sin conexiones, sin nadie que pregunte por ellos». Era una amenaza clara. Catalina sintió pánico helado recorriendo su columna vertebral. «Lo entiendo», susurró. Don Ricardo sonrió, soltándola. «Bien, me alegra que estemos claros. Ahora ven, quiero mostrarte los arreglos florales que he ordenado para la iglesia». Catalina lo siguió con piernas temblorosas, sintiendo la trampa cerrándose alrededor de su cuello. Esa noche logró encontrar a Mateo en el establo. «Tenemos que acelerar el plan», susurró urgentemente. «Don Ricardo sospecha. Nos amenazó a ambos». Mateo maldijo en voz baja. «¿Qué dijo exactamente?». Catalina le contó todo. Vio cómo la mandíbula de Mateo se tensaba con cada palabra, cómo sus manos se convertían en puños. «Ese malnacido», gruñó. «Mateo, por favor, tengo miedo. Si nos descubre antes de que podamos escapar». Mateo la tomó entre sus brazos. «No permitiré que te pase nada. Te lo juro por mi vida. No quiero que arriesgue su vida por mí». «Ya es demasiado tarde para eso», dijo Mateo, mirándola con una intensidad que la hacía temblar. «Usted es mi vida ahora». Se besaron con desesperación, sabiendo que cada beso podría ser el último. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Don Ricardo no dejaba a Catalina sola ni un momento. La llevaba a reuniones con el sacerdote, con las costureras, con los organizadores del banquete. Cada conversación era sobre la boda, sobre su futuro juntos, sobre los hijos que tendría. Catalina sentía que se estaba ahogando. Las únicas veces que veía a Mateo eran fugaces. Una mirada en el pasillo, un roce accidental de manos al pasar, palabras codificadas que solo ellos entendían. «2 días más», le susurró Mateo una tarde, fingiendo ajustar la silla de su caballo mientras ella montaba. «Aguante solo 2 días más». «No sé si puedo», respondió Catalina, con lágrimas amenazando con caer. «Puede, es la mujer más fuerte que conozco». La noche antes de la noche de la fuga planeada ocurrió el desastre. Catalina estaba en su habitación, empacando discretamente algunas cosas en un bolso pequeño que escondía bajo su cama, cuando escuchó gritos desde el patio. Corrió a la ventana y su sangre se heló. Don Ricardo tenía a Mateo contra la pared del establo, con 3 de sus hombres rodeándolos. El rostro de don Ricardo estaba rojo de furia. «Te vi»,
rugía. Los vi a ambos en el jardín hace 2 noches. El corazón de Catalina dejó de latir. Alguien los había visto. Alguien había informado a don Ricardo. «No sé de qué habla, señor», respondió Mateo con voz controlada, aunque sus ojos ardían de rabia. «¡Mentiroso!». Don Ricardo lo golpeó en el estómago. Mateo se dobló pero no cayó, manteniéndose de pie por pura voluntad. Catalina bajó corriendo las escaleras, sin importarle las consecuencias. «¡Deténgase!», gritó llegando al patio. «¡No lo toque!». Don Ricardo se giró hacia ella con una expresión de furia asesina. «Así que es verdad. Has estado revolcándote con este peón». «No, no es así, yo. ¡No me mientas!», rugió don Ricardo, cruzando el patio en 3 zancadas y tomándola del brazo con fuerza brutal. Mateo se lanzó hacia adelante, pero los hombres de don Ricardo lo sujetaron. «¡Suéltela!», rugió Mateo, luchando contra las manos que lo retenían. «¡No la toque!». Don Ricardo sonrió con crueldad. «Ah, así que el peón tiene sentimientos por mi prometida. ¡Qué patético!». Giró a Catalina hacia él, estudiando su rostro. «Dime la verdad ahora, o juro que lo mato frente a tus ojos. ¿Te ha tocado?». Catalina sabía que la verdad los mataría a ambos, pero la mentira tal vez les daría tiempo. «No», dijo con voz firme, mirando directamente a los ojos de don Ricardo. «No me ha tocado. Soy virgen, como puede comprobar en nuestra noche de bodas». Don Ricardo la estudió por un largo momento que pareció una eternidad. «Más te vale que sea verdad», la soltó bruscamente, haciéndola tambalearse. «Llévenlo», ordenó a sus hombres, señalando a Mateo. «Enciérrenlo en el granero. Mañana lo despediré y me aseguraré de que nunca consiga trabajo en toda la región». «¡No!», gritó Catalina. «Por favor, don Ricardo. Si debe culpar a alguien, cúlpeme a mí». Él solo hacía su trabajo. Don Ricardo la miró con desprecio. «Vete a tu habitación y no salgas hasta que yo lo ordene. La boda será en 5 días, y después de eso te enseñaré lo que significa ser obediente». Catalina vio cómo arrastraban a Mateo hacia el granero. Sus ojos se encontraron una última vez, llenos de desesperación y amor y promesas rotas. Cuando la empujaron dentro de su habitación y cerraron la puerta con llave desde afuera, Catalina se derrumbó en el suelo, sollozando. Su plan había fracasado. Mateo estaba prisionero, y en 5 días se convertiría en la esposa de un hombre que odiaba. La tormenta había llegado y amenazaba con destruirlos a ambos. Catalina pasó 3 días encerrada en su habitación. Le llevaban comida 3 veces al día, pero apenas tocaba los platos. Solo bebía agua y pasaba las horas mirando por la ventana hacia el granero donde sabía que Mateo estaba prisionero. Por las noches lloraba hasta quedarse dormida, para despertar con pesadillas de don Ricardo, de una vida de miseria, de Mateo siendo golpeado o algo peor. Su padre vino a verla el segundo día. «Catalina», dijo don Alejandro con voz cansada, entrando a la habitación, «necesitamos hablar». Ella ni siquiera lo miró, manteniendo la vista clavada en la ventana. «Don Ricardo está muy enfadado», continuó su padre, «pero ha decidido perdonarte. La boda seguirá adelante». «¿Perdonarme?», repitió Catalina con voz hueca. «¿Perdonarme por qué exactamente? ¿Por no querer casarme con un hombre que me trata como ganado?». «Catalina, por favor». «No», se giró hacia su padre con ojos ardiendo de rabia. «No me pida que sea razonable. Usted me está vendiendo, padre, admítalo. Me está vendiendo para salvar esta maldita hacienda». Don Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores de su hija. «No tenemos opción. Las deudas...». «Siempre hay opción», lo interrumpió Catalina. «Usted solo elige la más cobarde». Su padre se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba quebrada. «¿Amas a ese hombre?».
¿A Mateo? Catalina no vaciló. Sí, con todo mi corazón. Él no tiene nada que ofrecerte, hija. Ningún futuro, ninguna seguridad. Tiene su amor, respondió Catalina. Tiene honestidad. Tiene un corazón que me ve como persona, no como posesión. Eso es infinitamente más valioso que todo el oro de don Ricardo. Don Alejandro cerró los ojos, luchando con algo en su interior. «Eres tan parecida a tu madre», susurró. Ella también era valiente, desafiante. Se casó conmigo contra la voluntad de su familia porque me amaba, aunque yo no tenía nada que ofrecerle. Catalina lo miró con sorpresa. Nunca había escuchado esa historia. «Y fui feliz cada día a su lado», continuó su padre, con lágrimas rodando por sus mejillas, «hasta el día en que murió. Y ahora estoy haciendo exactamente lo que su familia intentó hacer con ella, destruir el amor en nombre de la conveniencia». Se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo siento, Catalina, lo siento tanto». Catalina sintió algo romperse en su pecho. Se acercó a su padre y lo abrazó mientras ambos lloraban. «¿Qué vamos a hacer, padre?», susurró. Don Alejandro levantó la mirada y por primera vez en meses, Catalina vio un destello de la fuerza que recordaba de su niñez. «Vamos a ser valientes», dijo con voz firme, «como tu madre hubiera querido». Esa noche, don Alejandro convocó a don Ricardo a su estudio. Catalina escuchaba desde el pasillo, con el corazón latiendo descontroladamente. «Don Ricardo», comenzó su padre con voz clara, «he reconsiderado el arreglo de matrimonio». «¿Perdón?». La voz de don Ricardo sonaba peligrosa. «Mi hija no se casará con usted». Hubo un silencio aterrador. «¿Se ha vuelto loco, Alejandro?», rugió don Ricardo. «Tenemos un acuerdo, un contrato. He invertido tiempo y dinero y le compensaré lo que sea justo», lo interrumpió don Alejandro. «Pero no venderé la felicidad de mi hija, no importa el precio». Don Ricardo se puso de pie bruscamente tirando la silla. «¿Sabe lo que esto significa? Perderá todo, la hacienda, su reputación, su posición social. Todo». «Lo sé», respondió don Alejandro con calma sorprendente, «y estoy dispuesto a pagar ese precio». «Es esa alimaña», escupió don Ricardo. «Ese maldito guardia ha envenenado su mente». «Ese guardia», dijo don Alejandro con firmeza, «es un hombre honorable que ama a mi hija, más de lo que usted podría amarla jamás». Don Ricardo caminó hacia la puerta, luego se giró con expresión de odio puro. «Se arrepentirán de esto, los dos. Me aseguraré de que esta región entera sepa que su hija es una ramera que se rebajó con un peón». «Puede decir lo que quiera», respondió don Alejandro, «pero mi hija será libre, y eso es lo único que importa». Don Ricardo salió azotando la puerta. Catalina entró corriendo al estudio y se lanzó a los brazos de su padre. «Gracias», sollozó. «Gracias, gracias, gracias». «Ve por él», dijo su padre, acariciando su cabello. «Ve por Mateo, libéralo. Y sean felices, hija, sean felices por los dos, por tu madre y por mí». Catalina corrió hacia el granero, con las faldas levantadas, sin importarle quién la viera. Abrió la puerta de golpe. Mateo estaba sentado en el suelo, con una herida en el labio y un ojo morado, pero vivo, entero. Se puso de pie de un salto cuando la vio. «Catalina». «¿Qué?» «Somos libres», dijo ella lanzándose a sus brazos. «Mi padre canceló la boda. Somos libres, Mateo». Mateo la tomó entre sus brazos, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Es real? ¿No estoy soñando?» «Es real», rió Catalina entre lágrimas. «Es gloriosamente real». Se besaron bajo la luz de la luna que entraba por la ventana del granero, un beso de victoria, de supervivencia, de amor triunfante. Cuando se separaron, Mateo tomó el rostro de Catalina entre sus manos. «No tengo nada que ofrecerte»,
dijo con honestidad. Ninguna riqueza, ninguna posición, solo mis manos para trabajar, mi corazón para amarte y mi vida para protegerte. Es todo lo que necesito, respondió Catalina. Es más de lo que jamás soñé tener. Tendremos que empezar de cero, advirtió Mateo. Será difícil, habrá días en que tengamos hambre, en que no tengamos techo. No me importa, lo interrumpió Catalina. Prefiero ser pobre a tu lado que rica y miserable con otro. Prefiero luchar contigo que rendirme sin ti. Mateo la besó nuevamente, con una ternura que la hizo derretirse. Entonces construiremos algo nuevo, prometió. Juntos. Desde las cenizas de lo que fuimos, crearemos algo hermoso. Esa noche, don Ricardo partió de la hacienda, jurando venganza. Pero Catalina y Mateo no le temían, porque habían descubierto algo que ningún dinero podía comprar, ningún poder podía destruir. Habían encontrado el coraje de elegir el amor sobre la conveniencia, la libertad sobre la seguridad, la felicidad sobre las expectativas, y ese coraje los haría invencibles. 6 meses después, la pequeña casa de adobe se erguía orgullosa en las afueras de un pueblo costero, a 3 días de viaje de la hacienda San Rafael. Era modesta, 2 habitaciones, una cocina simple, un jardín pequeño donde Catalina cultivaba vegetales y hierbas. Pero era suya. Catalina se despertó con los primeros rayos del sol, filtrándose por la ventana. Sonrió al sentir el brazo de Mateo rodeando su cintura, su respiración pausada contra su cuello. Se giró suavemente para mirarlo dormir. Su rostro estaba relajado, pacífico, tan diferente de esas primeras semanas cuando ambos se despertaban con pesadillas, temiendo que don Ricardo los encontrara. Pero no los había encontrado, y con el tiempo el miedo había dado paso a la paz. Mateo abrió los ojos lentamente y su rostro se iluminó al verla. «Buenos días, esposa», murmuró con voz ronca de sueño. Catalina sintió el corazón derretirse como cada vez que la llamaba así. «Buenos días, esposo». Se habían casado un mes después de escapar, en una ceremonia simple en una pequeña iglesia del pueblo, sin invitados elegantes, sin vestido de encaje europeo, sin banquete suntuoso. Solo ellos dos, un sacerdote bondadoso y el testimonio de 2 pescadores locales que habían aceptado ser testigos. Había sido la ceremonia más hermosa que Catalina podría haber imaginado. Mateo la besó suavemente, luego se incorporó con un gruñido. «Debo ir al puerto. Don Miguel me encargó reparar su bote hoy». Mateo había encontrado trabajo como carpintero y reparador de botes. El trabajo era duro, las horas largas, la paga modesta, pero era honesto. Y llegaba a casa cada noche con las manos llenas de callos, pero el corazón lleno de orgullo. Catalina se ganaba la vida cosiendo para las familias del pueblo y dando clases de lectura a los niños. También era poco dinero, pero suficiente. Juntos sobrevivían. Más que eso, vivían. «Prepararé el desayuno», dijo Catalina, levantándose y poniéndose un vestido simple de algodón color azul. Mientras cocinaba tortillas y frijoles en la estufa de leña, observaba a Mateo lavarse en la palangana, poniéndose su camisa de trabajo, silbando una melodía alegre. Este era el hombre que había arriesgado todo por ella, y ella por él. Desayunaron juntos en la pequeña mesa de madera que Mateo había construido con sus propias manos, hablando de sus planes para el día, riendo por tonterías, robándose besos entre bocados. «Tengo noticias», dijo Catalina de repente, mordiéndose el labio con nerviosismo. Mateo la miró con atención. «¿Qué clase de noticias?». Catalina tomó su mano, colocándola sobre su vientre a un plano. «Vamos a ser padres». El tiempo se detuvo. Mateo la miró con ojos muy abiertos, procesando las palabras.
Luego una sonrisa enorme, radiante, se extendió por su rostro. ¿De verdad? ¿Estás...? Sí, rió Catalina, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. La curandera del pueblo lo confirmó ayer. Mateo se puso de pie de un salto, la levantó en sus brazos y la hizo girar, riendo como un niño. «¡Vamos a ser padres!», gritó al techo. «¡Gracias, Dios! ¡Gracias!». La bajó suavemente, tomando su rostro entre sus manos. «Te amo», dijo con voz quebrada por la emoción. «Te amo tanto que a veces me duele el pecho de tanta felicidad». «Yo también te amo», respondió Catalina. «Más de lo que las palabras pueden expresar». Se besaron, saboreando el momento, el milagro de haber encontrado este camino juntos. Esa tarde, mientras Mateo trabajaba en el puerto, Catalina recibió una visita inesperada. Su padre, don Alejandro, descendió de un caballo que se veía cansado por el viaje largo, con la ropa polvorienta, pero los ojos brillantes. «¡Padre!», exclamó Catalina corriendo a abrazarlo. «Hija mía», susurró él apretándola fuerte, «¿cómo te he extrañado?». Se sentaron en el pequeño jardín bajo la sombra de un árbol de limones. «¿Cómo está la hacienda?», preguntó Catalina. Don Alejandro suspiró. «Tuve que venderla, no podía mantenerla sin el dinero de don Ricardo. Pero...», sonrió, «no me importa. Compré una casa pequeña en el pueblo. Empecé un negocio modesto de comercio de granos. No es mucho, pero es suficiente». «¿Es feliz, padre?». «Más feliz de lo que he sido en años», admitió. «Porque estoy viviendo con honestidad y porque sé que mi hija está haciendo lo mismo». Le contó que don Ricardo había esparcido rumores durante semanas, pero eventualmente se había casado con otra joven de una familia desesperada. La región había olvidado el escándalo de Catalina más rápido de lo esperado. «Las habladurías pasan», dijo don Alejandro, «pero el amor verdadero permanece». Cuando Mateo regresó esa tarde y encontró a su suegro, hubo un momento de tensión. Luego don Alejandro extendió la mano. «Cuida de mi hija, Mateo, y de mi futuro nieto». Mateo estrechó su mano con firmeza. «Lo haré, señor, con mi vida si es necesario». «Lo sé», sonrió don Alejandro. «Por eso te la confié». Los tres cenaron juntos esa noche, compartiendo historias, riendo, sanando las heridas del pasado. Cuando don Alejandro partió al día siguiente, abrazó a Catalina por largo tiempo. «Tu madre estaría orgullosa», susurró en su oído. «Elegiste el amor, elegiste la libertad, elegiste vivir, y eso es todo lo que ella hubiera querido para ti». Catalina lo vio alejarse con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de sanación, de cierre, de perdón. Los meses siguientes trajeron desafíos. Hubo días en que el dinero escaseaba, en que la comida era poca, en que las tormentas amenazaban con llevarles el techo, pero siempre se tenían el uno al otro. Mateo trabajaba hasta que sus manos sangraban, asegurándose de que Catalina y el bebé que crecía en su vientre tuvieran lo necesario. Catalina cosía hasta tarde en la noche, creando ropa para su futuro hijo, preparando el nido donde lo recibirían. Y cada noche, sin importar cuán cansados estuvieran, se acostaban juntos, entrelazando sus cuerpos, susurrando sueños y promesas. «¿Crees que lo logramos?», preguntó Catalina una noche, con su vientre ya redondo bajo sus manos. «¿Que realmente escapamos?». Mateo besó su frente. «Más que escapar, amor mío, vencimos, elegimos nuestro destino cuando el mundo quería elegirlo por nosotros. Eso es una victoria». «A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera entrado a esa habitación aquel día», murmuró Catalina. «Si no te hubiera visto». «Entonces ambos habríamos vivido vidas vacías», respondió Mateo. «Pero nos encontramos. A pesar de todas las probabilidades, a pesar de todos los obstáculos, nos encontramos».
Y eso no fue accidente, fue destino. Cuando su hija nació en una noche de luna llena, con el llanto fuerte de un espíritu guerrero, Catalina la sostuvo contra su pecho y lloró de alegría. «Libertad», susurró mirando a Mateo. «La llamaremos Libertad». Mateo besó a su esposa, luego a su hija, con lágrimas rodando por su rostro marcado por cicatrices que ya no dolían. «Libertad», repitió. «Es perfecto». Y en ese momento, sosteniendo a su familia en sus brazos, Mateo supo que todas las batallas que había peleado, todas las cicatrices que había ganado, todas las noches de dolor y miedo, habían valido la pena, porque lo habían traído aquí, a este instante de perfección. Años después, cuando Libertad preguntaba sobre cómo sus padres se habían conocido, Catalina y Mateo se miraban con sonrisas cómplices. «Fue un accidente», decía Catalina con los ojos brillando. «El mejor accidente de nuestras vidas», añadía Mateo, y le contaban la historia adaptada para sus oídos jóvenes, de cómo el amor puede nacer en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables. De cómo la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. De cómo la libertad vale cualquier precio y de cómo, al final, el amor verdadero siempre encuentra el camino. La pequeña Libertad escuchaba con ojos muy abiertos, soñando con su propio futuro de posibilidades infinitas, porque sus padres le habían enseñado la lección más importante, que ella podía elegir su propio destino, y en esa elección encontraría su felicidad. Y así termina la historia de Catalina y Mateo, dos almas que se atrevieron a desafiar su destino, que eligieron el amor sobre la conveniencia, la libertad sobre las cadenas doradas. Si esta historia te emocionó, si sentiste cada lágrima, cada latido, cada momento de valentía, dale like ahora mismo. Presiona el botón Hype para que más personas conozcan esta historia de amor prohibido y coraje infinito. Y ahora, quiero saber, ¿llegaste hasta el final? Demuéstralo comentando la palabra libertad. Sí, libertad. Y cuéntame también, ¿desde dónde nos estás escuchando?